Bien, voy a iniciar con una pregunta, a ver qué me respondéis. ¿Por qué las mujeres están más presentes en los movimientos ambientales en América Latina? ¿Cuál es vuestra percepción o vuestra opinión? Bueno, según los textos, hablaba de que había una conexión de la mujer de América Latina por el gran porcentaje de ruralidad que existe y cómo a veces hay proyectos, no sé, ambientales que logran afectar quizás los recursos naturales de algún lugar donde la mujer, por construcción histórica, ha tenido mayor relación que el hombre con ello, entonces comienza la mujer a levantar movimientos para poder proteger estos recursos. ¿Y, Daisy, y tú lo ves así o porque hayas hecho referencia solo a los textos? Pero en tu, No, no yo sé, también lo ¿en tu creo. experiencia lo ves así en las calles? Al menos, no, a lo mejor no tengo la perspectiva de todos los lugares, pero donde me ha tocado estar, a lo mejor trabajando, he visto mucho a las mujeres vinculadas, a lo mejor desde la artesanía, con fibra vegetal, desde el contacto con la greda, con... Es verdad, yo siento que la mujer ha desarrollado como otra sensibilidad con respecto a la relación con la naturaleza. Y también he visto cómo desde cuando hablaban de los feminismos populares, Sí. cómo se ha generado que mujeres tomen la lucha. Y sobre todo en algunos lugares rurales que me ha tocado trabajar, se ve mucho no sé, el machismo de que el hombre simplemente provee, y he visto muchas veces que la mujer es la que empieza a levantar estos temas, al menos desde la experiencia personal. Bien, ¿los demás qué pensáis? A mí personalmente, como claro, antes de leer los textos, porque los textos son claros en esa relación, pero a mí no me queda tan claro de que sea así, como no sé si hay algún análisis del porcentaje de hombres y de mujeres que se involucran en movimientos ambientales, pero a mí, yo desde mi experiencia, lo que he vivido es que, por ejemplo, los temas de vivienda son como temas donde participan más mujeres y menos hombres. Cuando uno está trabajando para construir un nuevo barrio, cuando uno está trabajando en el fondo en ese sentido, claro, las mujeres que están más en las casas se involucran más en los procesos que los hombres uno casi no los ve. Pero cuando el tema, por ejemplo, es el trabajo, los hombres se involucran más que las mujeres, bueno, se involucran más que los hombres o las mujeres, se involucran más los trabajadores, ¿no? Entonces, por Bien. ejemplo, hay un montón de movimientos de los pescadores en Chile en torno a proyectos. Hoy día veía ¿cómo se llama esta? Como ya una planta geotérmica, y claro, y el movimiento era compuesto por los pescadores, que en su mayoría eran hombres. Entonces yo no sé si es tan directa esa relación, quizás, claro, si afecta más el trabajo es a los trabajadores, ya sean hombres o mujeres los que se van a movilizar más, y Ya. quizás con si a la vivienda, quizás las mujeres se van a movilizar más, no lo sé. Ujú. ¿Más opiniones? Yo la verdad es que no me aventuro a dar una opinión de mi experiencia porque no he estado tanto como en conexión con actividades o qué sé yo, pero a mi parecer no, yo creo que no existe un porcentaje mayoritario de algún grupo por el grupo en sí, o sea, por alguna característica esencial del grupo de las personas que pueda decir que estén más o menos presentes. O sea, como dice Freddy, puede ser que en ciertos lugares, no sé, la agricultura es lo más importante y serán los agricultores los que estén más preocupados, y en otro lugar puede ser, eh, no sé, en el entorno, o sea, en el contexto de una ciudad. Ujú. Entonces, si es que pasa que hay más o menos mujeres o más o menos de un grupo, es simplemente por otras razones, o sea, por razones generales de la cultura y de alguna manera como la segregación que hacemos en ciertos grupos. O sea, no sé exactamente si es que son más o menos. Yo pensaría en realidad que en América Latina
en general la gente está más preocupada del medio ambiente y aunque se crea, o en algunos textos que hemos leído, declara lo contrario. Por ejemplo, leímos uno para tópicos de economía ambiental, que había menos estudios sobre el rol de los bienes ambientales en la producción, cómo afectaban en la producción, porque en las economías de América Latina, por ejemplo, eran las que producían más productos y las de el primer mundo eran más de servicio. Entonces, como a ellos no les preocupaba la producción, no habían hecho estudios, y los estudios en general se hacían en el primer mundo, no en América Latina. Yo creo que eso es simplemente la visión de ellos de no conocer América Latina. O sea, ¿cuántas veces hemos visto textos y trabajo y qué sé yo de personas no sé, de Europa, de Estados Unidos, que vienen a América Latina a aprender? Y es como un mundo nuevo, así salvaje, y qué sé yo, como que hay tanta, tanta ignorancia todavía, están tan aislados que yo creo que no saben lo que pasa acá realmente, y yo creo que aquí hay mucha más preocupación por el mismo hecho de que estamos menos industrializados todavía, entonces hemos perdido menos la conexión con el medio ambiente. Entonces yo creo que hay mayor preocupación en general de toda la población, y no por un tema de pobreza, sino por, por menor desarrollo o crecimiento económico o desarrollo social, crecimiento industrial, capitalista, etc. Es más natural, ¿no? La forma de vivir. Muy bien. Mm, ¿Más A voces? mí, a mí me pasa que siento que es una afirmación correcta, es decir, que las mujeres efectivamente están como más presentes en diversos espacios y levantan más la voz. Creo que efectivamente, como lo mencionaba el texto y lo mencionan varias ecofeministas, o para mí, como desde un constructo cultural, es decir, como que de manera positiva o negativa nos han delegado ciertas funciones para las que se supone que se requiere menos fuerza, como, no sé, cosas como plantas, como medicina, por ejemplo, las mujeres que curan, que en diferentes culturas se dedican, como también mencionan, como esto del cuidado. No sé si es algo natural, pero siento que en ese mismo sentido y en el mismo sentido en que a través de los años les dijeron a los hombres, casen, también les dijeron como ya, ustedes pueden como utilizar su fuerza en el fondo para tomar y las mujeres van a estar es como a cargo como de crear a través de eso que otra persona lleva, que cómo llegó hasta ahí pudo ser a través de destrucción y no, pero, pero como crear a partir de ahí. Entonces, si bien tampoco creo que sea como algo solo desde la parte como de las mujeres o solo femenino, creo que efectivamente sí es cierto que el constructo cultural y la forma en que nos han determinado roles o en que nos dicen es que estas diferencias hacen que ustedes deban hacer ciertas actividades y nosotras otras actividades, hace que estemos como presentes en esos movimientos donde además a través del tiempo las mujeres han hecho como que se sostenga, por ejemplo, como el ambiente. Bien. ¿Alguien más quiere aportar algo? Profe, de pronto también pienso que como a las mujeres de pronto nos ha tocado una lucha contra los hombres desde toda la historia, de pronto algunas mujeres igual ya se sienten, o sea, ya luchan por el género, entonces ya tienen como eso de luchar también por otros grupos, ¿cómo se dice?, vulnerables, y en este caso, digamos, como la naturaleza, que también es vulnerable y no tiene quien luche por la naturaleza, entonces ya es como algo cultural, como que igual luchamos por las mujeres y luchamos por todo lo que sea vulnerable. Bien. Bueno, vamos a ir viendo, antes de adentrarnos en el ecofeminismo, vamos a hacer un poco un recorrido histórico acerca del feminismo, porque
los diferentes feminismos también están vinculados con los diferentes ecofeminismos. Es un grupo muy heterogéneo, como lo vamos a ir viendo. Entonces se habla, en la mayoría de los textos se hablan de 3 grandes olas del feminismo, que también están muy vinculados también con el movimiento, con el movimiento ambiental. Y la primera ola del feminismo, bueno, esto de las 3 olas del feminismo fue desarrollado por 3 feministas españolas, por varias feministas españolas, Amelia Valcárcel, Celia Amorós, que ambas son catedráticas de ética en diferentes universidades españolas. Bien, la primera ola del feminismo se remite al feminismo ilustrado, que sería la reivindicación que las mujeres que participaron en la revolución, bajo los gritos de libertad, igualdad y fraternidad, y cuando finalizó la revolución, que tuvieron un protagonismo bastante importante, como se pueden apreciar en algunas obras de arte, donde las mujeres están en primera fila, pues quedaron absolutamente relegadas. Y entonces también algunos textos de algunos ilustrados pues empezaron a romper esas barreras, sobre todo a nivel de la educación. Empezaron a romper esas barreras para que las mujeres pudieran acceder a la educación. Pero esta va a ser una lucha exclusivamente de las mujeres, como todo movimiento feminista. Y entonces las mujeres empezaron ya con los argumentos que se habían esgrimido en la Revolución Francesa, como los derechos o la emergencia de los primeros derechos humanos o derechos de primera generación. Entonces, la educación era como el primer objetivo, ¿no? de estas mujeres ilustradas que en su discurso, en su reflexión, partían de ese discurso, ¿no? Si estamos hablando de libertad, igualdad y fraternidad, ¿por qué la mujer no tiene acceso a la educación? Y eso que en la época de la Ilustración había mujeres muy cultas, ¿no? Hay un texto muy bonito de filosofía de Leibniz, que es que se titula Cartas a princesas, y es la correspondencia que tenía Leibniz, que fue uno de los inventores del cálculo infinitesimal, con diversas princesas también que eran ilustradas, y entonces hay unas conversaciones filosóficas muy interesantes. Pero lo que es el acceso a la educación de la mujer estaba prácticamente negado. Eran excepciones las que podían acceder a la educación, y siempre de una manera privada. Luego vienen, después de que la mujer empieza a entrar o a acceder a la educación, aparece el siguiente objetivo, y ahí viene la segunda ola, que son las sufragistas. Aquí las mujeres lo que van a reivindicar es el grado de ciudadanía. El ciudadano es aquel que tiene acceso al voto. Y las mujeres hasta mediados del siglo XX no han tenido acceso al voto. Entonces fue una lucha bastante fuerte. Hay algunas películas que lo reflejan muy bien esta lucha, y realmente fue en algunos países las mujeres llegaron no sé si los últimos países que la mujer tuvo acceso al voto no fue en los años 70, es decir, que estamos hablando de un proceso que es históricamente es muy reciente. La tercera ola, que es caracterizado por el feminismo contemporáneo, que es un feminismo que se empieza a desarrollar a partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta la actualidad. En esta tercera ola ya se empieza a reflexionar sobre todo sobre los derechos sexuales y reproductivos. Luego, como si habéis leído el texto de Alicia Puleo, ella los concibe como derechos humanos, ¿no? Sigue también esa línea de la Ilustración, porque estos derechos aún no son reconocidos en todos los países. Aquí tenemos a Simone de Beauvoir, que va a ser un referente también del inicio de este feminismo, un feminismo muy intelectual, ligado al existencialismo.
Y entonces, una de las frases más famosas de Simone de Beauvoir es que la mujer no nace, sino que se hace. Con lo cual también ahí está rompiendo con cierta concepción esencialista del feminismo. Por eso también hay que entender que gran parte del movimiento feminista ha sido muy crítica con el ecofeminismo, porque por ciertos sectores del feminismo siempre han intentado distanciarse de ciertos esencialismos. Y esa discusión de que no tan esencialista se empieza a desarrollar sobre todo con feministas como Simone de Beauvoir. Y luego, esto ya es mucho más actual, no todas las feministas lo reconocen, que es el feminismo de la cuarta ola, o feminismo, también lo podemos denominar feminismo decolonial. Y aquí tenemos ya una gran multiplicidad de feminismos, un feminismo también con una mirada ya no tan intelectual, una mirada más de la ruralidad, o una mirada más del sur. Y entonces también hay un cuestionamiento a esas reflexiones de las mujeres, sobre todo que provenían de la universidad, ¿no? A ese feminismo académico. Y eso también se percibe mucho en los movimientos feministas, ¿no? Sobre todo en los movimientos de calle, donde hay feministas que son activistas y que desconfían mucho de las feministas que están ahí en la universidad y que lo único que plantean son discursos o artículos. Esas son tensiones que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, y da lugar a una gran multiplicidad o formas de ver el feminismo, ¿no? Pues eso es un movimiento social bien complejo, que en cada lugar también va a tener sus particularidades. Y como vamos a ver, el feminismo también no hay una unidad. Hablábamos de olas, así como objetivos principales que se estaban desarrollando, pero por ejemplo dentro ya del feminismo ya de la tercera ola, pues empezamos a encontrar esos feminismos, ¿no? El feminismo de la igualdad, de la diferencia, transfeminismo, o que también es conocido también como el movimiento queer, ecofeminismo, feminismo radical, más ligado a movimientos sociales, también ligado más al anarquismo. Entonces tenemos una gran heterogeneidad. Yo en su día, cuando tuve un curso de feminismo en la universidad, la distinción esos son los años 90, la distinción estaba entre feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia. El feminismo de la igualdad era un feminismo que más propio del mundo político, es decir, se buscaban la igualdad de derechos, y el feminismo de la diferencia parte ya con Simone de Beauvoir, pero luego va a ser desarrollado por feministas que van a introducir el psicoanálisis de Lacan, y entonces estas feministas lo que van a hacer es, bueno, si nosotros tenemos que nuestro sujeto como mujer, es un sujeto que está negado, es un concepto lacaniano, y por lo tanto lo que tenemos que hacer como mujeres es construir nuestra propia identidad. Entonces el feminismo de la diferencia va a buscar esa identidad de mujer, no una identidad que según ellas ha sido asignado por el hombre, sino que son las propias mujeres que tienen que construir su propia identidad. Iñaki, ¿Sí? ¿a qué se refieren las identidades sexuales? Es decir, me causa mucha curiosidad. Por ejemplo, en este caso donde se defiende la existencia de 31 tipos diferentes de identidad sexual. Y la verdad no soy muy consciente de cómo se definen las identidades sexuales Ya. o a qué se refieren. Para ti, ¿cuántas identidades sexuales hay? La verdad creo que tampoco sé para mí cuántas hay, como creo que a eso podría simplemente remitirme como a las que socialmente hemos visibilizado, como por ejemplo
de lesbianas, de bisexuales, de transexuales, mujeres, hombres, como hasta ahí. Pero entonces, claro, desde ese poco conocimiento, no tengo ni idea entonces qué se define como identidad sexual. Sí, bueno, una de, de las principales pensadoras no sé si ella se considera transfeminista, pero al menos de la creadora de la teoría queer, es Judith Butler, que es una filósofa bastante interesante, y esta en sus textos lo que hace es desconstruir lo que es desconstruir ontológicamente el género. Y para ello se sustenta en el conocimiento que la propia ingeniería genética nos ofrece acerca de la identidad de género a nivel biológico, pero luego también recurre a estudios antropológicos y estudios de otras culturas donde hay más géneros por ejemplo, que en la cultura occidental, que, como todos sabemos, hay dos géneros, hombre y mujer. Pero hay culturas por ejemplo, como con algunas culturas de la India, donde, por ejemplo, hay cinco géneros, ¿no? Está el hombre, la mujer, está lo que es, y luego hay intermedios entre hombre y mujer. Por ejemplo, en la comunidad mapuche, por remitirnos un poco al contexto chileno, también no hay dos géneros, sino que, si os fijáis, las machis pueden ser tanto hombres como mujeres, pero los hombres machi visten como mujeres y es considerado también como un tercer género. Y eso sucede en bastantes culturas andinas. No es algo particular de los mapuches, sino que también lo vamos a encontrar entre los aymaras, quechuas y otras más, ¿no? Es decir, los chamanes suelen ser generalmente como una especie como tercer género. Sí, en el caso de los hombres, pues se ponen pendientes, visten con mujeres, se pintan los labios, que no tiene nada que ver con la sexualidad. No tiene nada que ver con la sexualidad. Entonces, vemos que a partir de esos estudios, tanto antropológicos como biológicos, sobre todo a nivel de biología, queda demostrado que no hay esa clasificación que nosotros hacemos es un reduccionismo que nos funciona en la mayoría de las veces, pero biológicamente no es tan así. Es decir, no vas a encontrar un hombre 100% hombre y una mujer 100% mujer, sino que cada persona tiene una gradación, tiene tanto, participamos tanto de lo femenino como de lo masculino y es una cuestión de grado, no es una cuestión dual, es decir, o eres hombre o eres mujer, ¿no? Los casos más claros pueden ser los hermafroditas, que tienen los dos géneros, y luego también hay toda una gradación. ¿Sí? Hay personas que son hermafroditas, pero que tiran más hacia el hombre, y hay hermafroditas que tiran más hacia la mujer. Entonces ahí en esas personas encontramos que los órganos sexuales no están del todo claros, ¿no? Entonces siempre ha habido discusión. Y la ciencia hasta hace poco, pues lo que hacía eran, con esos casos, que son excepcionales, son raros, lo que hacían, pues los operaban y, bueno, y el cirujano o el equipo médico decidía la asignación de sexo. Hay una película también argentina, XXI, que trabaja Darín, y Darín es muy interesante porque aparece este problema, tiene una hija o hijo que es hermafrodita y entonces hay todo un problema de identidad y un problema social porque la sociedad tampoco no entiende este tipo de cosas. Entonces la identidad sexual es todo un continuo, o sea, no es que seamos hombres o mujeres, sino que todo es un continuo y hay muchos casos en los que están en medio. Entonces, por eso se habla de que hay muchos tipos diferentes de identidades sexuales. A eso hay que añadirle la cuestión cultural. Hay personas que nacen hombres pero se sienten mujeres. Ahí tenemos todo el tema de transgénero. Y luego está el movimiento queer, donde empieza, también siguiendo un poco la línea de Michel Foucault, empiezan a cuestionar la cuestión de género y también la cuestión de la sexualidad
y entonces es un tema que para ellos es un tema abierto. O sea, entonces uno decide lo que es la construcción de su propia identidad. Y eso es lo que a eso se lo denomina en el movimiento queer, ¿no? Que ya incluso hoy en día también hay feministas que ya están diciendo que eso ya está pasando un poco de moda, ¿no? Pero bueno, el transfeminismo va en esa línea en el que la cuestión de género es una cuestión cultural y es una cuestión biológica, y por tanto tenemos muchas variedades, tanto a nivel biológico como a nivel cultural. Y entonces por eso se hablan de una gran multiplicidad de géneros. Yo en lo que es en algunos cursos que he asistido de feminismo, hablaban de cinco géneros principalmente. Pero bueno, en este caso, como lo saqué, esta información lo saqué de esa página web, y ahí habla de un tipo de diferentes de identidades sexuales, lo mantuve, ¿no? Pero hace referencia a esa multiplicidad de identidades sexuales que podemos llegar a encontrar, ¿no? Por Profe, eso... Sí, solo como un aporte, creo que el yin yang, como el símbolo del yin yang, ayuda como a comprender lo que usted estaba mencionando antes de la multiplicidad de lo que podría ser esta mezcla entre lo femenino y lo masculino. Es súper interesante el símbolo ahí. sí, De hecho, en el símbolo del yin yang, a medida que uno llega al máximo yang, empieza a ser yin. Y a medida que llega al máximo yin, pasa a ser yang. Y siempre en yin yang, uno tiene algo yin. O sea, el yang tiene siempre algo yin, el yin siempre tiene algo yang. Bueno, y hay un montón de otras propiedades, pero es bien interesante, me recordó a lo que usted estaba hablando recién. sí, pero estas son más radicales, ¿no? Porque, y por eso digo que Judith Butler recurre mucho a estudios antropológicos. Y a veces hay un cierto feminismo que ha cuestionado el androcentrismo, es decir, que toda nuestra forma de ver el mundo gira en torno al hombre, es como algo propio de la cultura occidental. Sin embargo, los chinos tienen esa concepción, tienen una dialéctica o una lógica diferente a la occidental, no tan binaria, sino que eh, lo negro se explica por la existencia de blanco, es decir, hay luz porque hay oscuridad, se refieren a esas relaciones dialécticas que están presentes en la naturaleza, pero si uno observa la sociedad china es bastante patriarcal. Entonces, por eso no es... por eso hace mucha referencia a los estudios antropológicos, precisamente para desmontar ese tipo de concepciones que a veces son un poco reduccionistas. Y por eso la reflexión ontológica en la que hace Judith Butler es que desmonta ontológicamente la identidad de género. Entonces, es una identidad de género que es un constructo, es una construcción cultural y que no se corresponde ni con la biología ni con un montón de culturas que existen en este planeta. Por lo tanto, por eso hablan de que hay que trascender ese tipo de dualidades que sobre todo la cultura occidental, pues la ha impuesto, ¿no? Y que tiene implicaciones y consecuencias tanto sociales como políticas, ¿no? Entonces, ese es un transfeminismo, es decir, los textos de Judith Butler son densos, son complejos, es una de las feministas más leídas, pero tiene una complejidad bastante alta porque hace unos recorridos de la historia de la filosofía bastante grandes, o sea, entra con Simone de Beauvoir, con Hannah Arendt, y luego tiene unas reflexiones propias, ¿no? Y así un poco también la línea de Michel Foucault, que fue también uno de los primeros que empezó a cuestionar lo que es en sus textos, su texto inconcluso, que es Historia de la Sexualidad, que le llegó a escribir la primera parte en tres libros, y sigue esa línea de cuestionamiento, ¿no? Bien, seguimos más para adelante, el ecofeminismo, que es lo que lo voy a desarrollar, donde las luchas ambientales y feministas encuentran un punto en común. Entonces, para las ecofeministas, el principal problema ambiental y de género que existe en este planeta es el capitalismo y el patriarcado, que son algo que están íntimamente ligados para las ecofeministas.
Y luego ya tendríamos ya en último lugar el feminismo radical. Es decir, un feminismo más de... Sería un movimiento igual ya no tan intelectual, sino que más accionistas. Y aquí encontramos casos como que hay mujeres que deciden el lesbianismo como opción política. Entonces, este es un feminismo mucho más radical, lo vamos a encontrar también en lo que es muy desarrollado en Estados Unidos y en Occidente y en Europa. Y entonces estas feministas deciden el lesbianismo como opción política. Aunque igual algunas son también lesbianismo por otro tipo de opciones, ¿no? Bien, esas son como... son unas categorías, pero podríamos incluso crear muchas más. Pero bueno, es un poco también para ver la diversidad en cuanto al desarrollo actual de los movimientos feministas, ¿no? Que esto es lo que sería la punta del iceberg. Bien, antes de hablar del ecofeminismo, sí que cabe mencionar algunas mujeres que empezaron a romper barreras en la ciencia, ¿no? Y que han tenido un impacto tanto en el ámbito epistemológico como ecológico muy grande. En el caso de las primatólogas, pues la mayoría de las primatólogas, no sé por qué, pero las más famosas son mujeres. Y también es interesante porque estas también introdujeron otra forma de hacer ciencia, otra forma de interaccionar con el ambiente, y además de hacer ciencia eran activistas, ¿no? Estas son famosas porque estuvieron defendiendo a los gorilas, orangutanes, chimpancés. De hecho, algunas de ellas han hecho películas y entonces irrumpieron tanto en el ámbito de la ciencia en un contexto en el cual la mujer no tenía un acceso como tiene hoy para acceder a la universidad. Esas fueron pioneras en la universidad. Y ya no digo estas que tuvieron también doctorado, también son de las primeras que obtuvieron doctorado. Otra científica también que tuvo una gran relevancia en el ámbito medioambiental fue Rachel Carson, con su Primavera Silenciosa. Y entonces esta también tuvo mucha influencia en los movimientos ecologistas y ecofeministas, por supuesto. Y también tuvo una gran pelea lo que es por, por hacerse un hueco en el ámbito científico. Lo tuvo que pelear mucho más que cualquiera de sus compañeros. Y tenemos también a Sylvia Earle, que fue también una oceanógrafa. Tanto Rachel Carson como Earle fueron oceanógrafas, biólogas marinas, y Sylvia pues, ha ocupado puestos políticos muy importantes en Estados Unidos. Esa fue una de las primeras mujeres que buceó con bombonas de oxígeno, un invento creado por Philippe Cousteau. De casi todas estas tenéis documentales, películas, que si navegáis un poquito pues vais a encontrar también referencias audiovisuales muy interesantes. Y estas abrieron un campo tanto en la investigación como también en el ámbito ambiental o la lucha ambiental. Bien, el concepto de ecofeminismo, como habéis visto en el texto, es el concepto creado por François Dubon y una de sus exigencias o de sus objetivos es también lo que es encuadrada tanto en lo que es en la tercera ola, una feminista que luchaba por los derechos sexuales y reproductivos, pero también le da un enfoque ambiental en el sentido de que ella estaba viendo que el crecimiento exponencial de los humanos estaba poniendo en peligro lo que es la naturaleza. Y esa es una idea que, por ejemplo, que la Iglesia Católica lo ha combatido mucho, porque detrás de esa idea, pues para la Iglesia Católica está pues la cuestión del aborto y
y todo ese tipo de acciones de interrupción del embarazo. Pero hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? De los primeros años, de los años 70, donde era un tema bastante presente en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito político, en el informe del Club de Roma, en el 72, ya también se explicitó que lo que es el crecimiento exponencial del ser humano iba a generar un montón de problemas, no solo medioambientales, sino problemas también económicos. En el 73 tenemos el primer texto de la ecología profunda, y también la ecología profunda también va en sus principios, va a indicar que el crecimiento del ser humano incontrolado pues pone en peligro lo que es a otras especies, y por lo tanto eso genera, eso incluso también al final también va a generar un problema con el ser humano, es decir, porque nosotros formamos parte del ambiente. Entonces, es por eso en la encíclica, si la habéis leído, no sé si os habéis fijado, las dos críticas que aparecen hacia los movimientos ambientales, uno es hacia la ecología profunda y el otro es hacia el ecofeminismo. Ambos movimientos como que ponen en cuestión el crecimiento exponencial del ser humano, y por lo tanto la Iglesia tiene miedo de que eso de luz verde lo que es a leyes que legalicen el aborto. Bien, los movimientos ecofeministas se han desarrollado principalmente a partir de, sobre todo en Occidente, a partir de ciertos desastres que la ciencia decían que eran imposibles de suceder, que estaban vinculados sobre todo con la energía nuclear, y que con la posibilidad de que el reactor nuclear pudiera explotar. Es decir, era una probabilidad para la ciencia de los años 70 muy baja. Sin embargo, a finales de los años 70 hubo un accidente bastante grave en Estados Unidos, y ya en movimientos sociales que empezaron a denunciar la energía nuclear como el mismo accidente que ocurrió, ya había mujeres, ¿no? Y uno de esos movimientos de mujeres que, por ejemplo, ahí tenéis una foto de este movimiento de mujeres manifestándose delante del Pentágono, que son Women and Life on Earth. Este movimiento es uno de los primeros movimientos ecofeministas como tal, constituido como tal, y también al año siguiente organizaron un congreso, lanzaron un manifiesto, y es un movimiento que aún sigue vigente. El movimiento, tenéis la página, que luego si queréis os envío la presentación o os envío el link para que si podéis echar un vistazo a lo que es a los objetivos, las demandas de este movimiento. El siguiente accidente, también un accidente bastante grave, donde este conflicto ambiental lo podríamos encuadrar dentro de la justicia social o injusticia social, fue el accidente de India de Bhopal en el año 84, donde murieron lo que es miles de personas, de una empresa norteamericana, una empresa química norteamericana, y en la cual la empresa pues aún no se ha hecho cargo, o sea, no ha hecho ninguna indemnización hacia la población india. Y entonces fue un accidente bastante grave, es decir, la planta química explotó y generó una nube de gas tóxico, y estaba al lado de una gran ciudad, que es la ciudad de Bhopal, y ahí murieron miles de personas. Entonces fue también ante este accidente, pues también principalmente han sido movimientos de mujeres las que se han estado manifestándose. Esto también lo relata Vandana Shiva en uno de sus libros. En el 86 tenemos el accidente de Chernobyl, que es uno de los accidentes más graves de
dentro de la energía nuclear. Y este accidente, al igual que el de Fukushima en Japón, creo en el 2011, tanto en Fukushima como en Chernobyl se fundió el núcleo. Y en estos momentos, tanto los núcleos de ambas centrales nucleares está al rojo vivo y probablemente esté al rojo vivo durante miles de años. También este fue un accidente bastante grave porque afectó a gran parte de Europa y en 4 días la nube radiactiva de Chernobyl dio la vuelta al planeta. Y hubo muchos escándalos. Yo me acuerdo, yo tenía 16 años cuando pasó este accidente. Y, por ejemplo, un escándalo derivado de este accidente fue que una empresa de lácteos alemana pues, estuvo vendiendo leche en polvo radiactiva a países de África, ¿no? Entonces, no solo fue el accidente, ¿no? El accidente nuclear, sino también un poco cómo el capitalismo también también reacciona ante este tipo de accidentes, ¿no? Y cómo es capaz de lucrar de cosas que a uno ni se le ocurren. Y también hubo movimientos de mujeres de la actual Ucrania en la que participaron en las protestas antinucleares. Aquí cabe también hacer una aclaración porque los movimientos antinucleares tienen unas particularidades propias y no siempre todos los movimientos antinucleares son movimientos, no se les puede clasificar como movimientos ambientalistas. Es decir, fueron movimientos que en muchos lugares luego se fusionaron con los movimientos ambientalistas. En España se fundieron, pero había muchos antinucleares que se decían que eran antinucleares, que estaban en contra de esta producción de energía, pero que no se identificaban con los ecologistas, sobre todo en Europa. Por eso en España, por ejemplo, en los años 70 había movimientos ecologistas y antinucleares. Y luego, a partir de los años 80, pues muchos de esos movimientos se fundieron en un único movimiento, con un nombre ya unificado. Pero sí que había muchas personas que se consideran antinucleares, pero no ecologistas, ¿no? Entonces, una distinción que cabe señalar. Y entonces, en esos 3 ejemplos que he puesto, pues las mujeres, muchos movimientos de mujeres fueron protagonistas de las protestas y en los años 80 se desarrollaron ya movimientos ecofeministas, hubo congresos, también en los años 80 aparecen los primeros textos de Vandana Shies y Mies, una ecofeminista alemana, y ya el ecofeminismo cobra autonomía como un movimiento que combina lo que es algunos postulados del feminismo y algunos postulados del ambientalismo. Bien, el ecofeminismo, y esta es una cita de uno de los textos que os di, de María Medina Vicent. Me parece interesante esta definición: luchar por la emancipación de las mujeres en un mundo que se autodestruye resultaría contradictorio a la propia lucha. Garantizar la continuidad de la vida en el planeta y el bienestar de los seres humanos supone luchar contra las bases violentas del patriarcado y el sistema capitalista, batallas que vertebran al mismo tiempo la lucha feminista. Que también hay que decir que no todas las feministas se identifican con el ecofeminismo. De hecho, como he dicho al principio, hay muchas feministas que se van a distanciar claramente del ecofeminismo porque generalmente se ha tendido a generalizar el ecofeminismo como esencialista, cuando ya he visto en el texto, en la evolución del ecofeminismo, que el esencialismo es una versión del ecofeminismo, pero que no podemos decir que todo movimiento ecofeminista sea esencialista, sino que algunas son esencialistas. De la misma manera que también hay esencialistas dentro del feminismo. El feminismo, ¿no? Es decir, por eso lo que es... Sí. De alguna forma, desde el feminismo entonces podría plantearse que sí
cómo funcionará el mundo a través de lo que se propone, de las ideas del feminismo, no existiría el capitalismo. Como, sí, no sé, como que podría garantizar en el fondo en que aún, por ejemplo, siendo feministas, no hubiera capitalismo. Ya, a ver, una aclaración. No todas las feministas son anticapitalistas. El feminismo de la igualdad es un feminismo que va a luchar lo que es porque la mujer ocupe sus lugares en la política, por la paridad, y ahí no vas, pues que encuentres personas que más ligadas hacia la izquierda y otras más ligadas hacia la derecha. Entonces, no todo feminismo es anticapitalista, pero sí que muchos movimientos feministas realizan una vinculación estrecha entre el patriarcado y el sistema capitalista. Luego, a ver, por ejemplo, aquellas feministas de corte más de izquierda, entonces esta vinculación va a ser mucho más obvia, pero no en todas, ¿no? Porque también va a haber feminismos que van a cuestionar lo que es el socialismo, el comunismo, ¿no? Es decir, porque van a ver que también que no es una cuestión, que la cuestión política pasa por, por otra construcción de la sociedad. Pero lo que va a caracterizar a la mayoría de los movimientos feministas va a ser lo que es la lucha por objetivos muy concretos, ¿no? Claro, porque, Sí, no sé, de alguna forma, como que con lo que leí los documentos, con los videos, sentía también un poco que estaba la idea como de la no dominancia, como un planteamiento desde el feminismo de la no dominancia y de la aceptación de la diversidad. Y sí, digamos que en el fondo, desde el capitalismo, entonces igual podría haber como una relación de dominancia, pero de igualdad, aún desde la dominancia. Como eso me llama un poco la atención, entendiendo que tampoco me siento como tan, como que sí, siento que tengo un sí. montón de preguntas e Pero ignorancia frente a el tema que acabas de plantear es un tema de mucha discusión dentro del movimiento feminista. Por ejemplo, Celia Amorós, que es catedrática de ética, no sé si en la Complutense, en la Autónoma de Madrid, está en un congreso, pues llegó a postular que, bueno, es decir, si en un momento determinado pasamos a un matriarcado, es decir, donde el poder gira en torno a la mujer, pues según para ella eso sería justo, porque la mujer durante miles de años ha sufrido el patriarcado, ¿no? Eso lo planteó ella, pero automáticamente un montón de mujeres dijeron, no, sí, pero eso tampoco no es así, ¿sí? No es cuestión de crear un patriarcado de mujeres, un matriarcado, sino de lo que se trata es de trascender estas dinámicas de poder y en base a una concepción más igualitarista, ¿no? Y las feministas, Celia Amorós, en aquel entonces era una feminista que estaba por el feminismo de la diferencia, y las otras feministas que le estaban respondiendo y le estaban cuestionando eran feministas que estaban más por como aparece luego explicado, eran feministas más por un cambio espiritual, ¿no? Entonces ahora no, que la mujer tiene otra forma de hacer política, que no es cuestión de que la mujer llegue al poder. En los años 80 pues teníamos a la Margaret Thatcher, Indira Gandhi. Entonces, y eso para algunas feministas eso estaba muy bien, y para otras feministas realmente no estaba bien porque la mujer para alcanzar puestos de poder tenía que comportarse como un hombre, incluso peor, ¿no? Entonces, había ahí todo un cuestionamiento. Entonces, las propuestas políticas de las feministas tienes de todos los colores, de todos los colores. De la misma manera que hemos visto que hay un montón de feminismos y que hay un montón de ecofeminismos, en cuanto a las opciones políticas, tienes de todos los colores, desde el anarquismo hasta opciones mucho más conservadoras.
contestado la pregunta? Sí, Iñaki, gracias. Bien, empezamos por el ecofeminismo. El más famoso es el de Vandana Shiva. Ella es física, fue una física notable en la India y en un momento determinado pues empezó a participar de movimientos sociales y dejó la universidad para convertirse en una activista. Vandana Shiva, junto con el ecofeminismo, algunos dirían que es más de corte espiritualista, ha sido cuestionada por ser considerada como esencialista. Es decir, vinculan el género femenino lo que es con la naturaleza. Entonces dirán que por naturaleza las mujeres están conectadas con la naturaleza. Leyendo los textos de Vandana Shiva, al menos el esencialismo no lo veo tan claro, esa es mi lectura personal. No, hay muchas feministas le critican a Vandana Shiva, pero mi lectura personal que esa expresión no es tan esencialista, no habla a un nivel ontológico, sino que lo explica a modo de analogía. Entonces, y lo que hay que tener en cuenta es que Vandana Shiva también parte del accionismo, de movimientos de calle, de movimientos de mujeres, que ella estuvo también participando en un movimiento de mujeres que luchó contra una fábrica de Coca-Cola en la India, que iba a captar todo el agua de la India, de una población, y iba a dejar la población sin agua. Y entonces al final consiguieron que la planta de Coca-Cola no se instalase en ese pueblo. Y entonces y ella lo que observaba que muchos movimientos en la India, que movimientos ambientalistas, estaba liderado por mujeres, ¿sí? O la mayoría eran mujeres. Entonces ella empieza a reflexionar, empieza a establecer conexiones y entonces Vandana Shiva ha generado un montón de... También es una persona que ha viajado mucho, que ha dado muchas conferencias y por lo tanto ha sido como la cara visible del ecofeminismo. Pero, volviendo al principio, hay muchos movimientos feministas, hay muchos movimientos ecofeministas y a veces me da la sensación de que muchas críticas que realizan a Vandana Shiva les sucede lo mismo que la ecología profunda, no la han leído y por lo tanto, pues sí, que hay una estrecha vinculación con la mujer, eso es esencialismo y tal, y como ciertos movimientos del feminismo han luchado para que no les identifiquen con esa concepción esencialista de la mujer, que es totalmente diferente del hombre y tal. Entonces, de ahí vienen esas razones para separarse del ecofeminismo espiritualista. Este ecofeminismo espiritualista tiene también se acerca mucho a los planteamientos también de la ecología profunda y también tiene muchos acercamientos con Leonardo Boff, ¿no? Entonces, a mí personalmente me parece interesante este ecofeminismo porque alude a lo que es a la espiritualidad como uno de los elementos a tener en mente para solucionar estos problemas sociales y ambientales, ¿no? Sociales referidos hacia los problemas que sufren las mujeres y también niñas, niños y ancianos, ¿no? Y también la naturaleza, ¿no? Entonces, uno de los principales argumentos que tiene este ecofeminismo es que de la misma manera que las mujeres han sido maltratadas históricamente, también ha sido maltratado la naturaleza, ¿no? Y eso se debe principalmente al patriarcado, ¿no? O sea, realmente todas las feministas van a echar la culpa al patriarcado. Entonces, esta es una cita del texto Ecofeminismo de Vandana Shiva y María Mies, y que se ve un poco la idea general, ¿no? de su propuesta. Después de saquear los recursos materiales de las colonias, sus recursos espirituales y culturales se transforman ahora en mercancías destinadas al mercado mundial.
Entonces, aquí habla de la mercantilización no solo de la naturaleza, sino también de la mujer, ¿no? Y en general del ser humano, porque no es que solo es la mujer la que sufre, sino también los pobres, las personas del tercer mundo, es decir, los excluidos, ¿no? Ese sería el ecofeminismo espiritualista, que es como el que cada vez que hablamos de ecofeminismo, generalmente la gente se hace una idea, si Vandana Shiva y si son esencialistas, ¿no? Incluso a mí me tocó en una defensa de máster aquí en la Austral, donde una miembro del tribunal, que también ella es estudiosa del feminismo en la literatura, cuestionó ¿no? si el ecofeminismo es esencialista. Entonces, es un ecofeminismo el que es esencialista, los demás no lo son. El ecofeminismo constructivista, este es un ecofeminismo más propio el anterior, lo vamos a ver muy presente en movimientos sociales que ni entran en el debate de si son esencialistas o no son esencialistas. Un grupo de mujeres se juntan y empiezan a luchar en torno a un problema ambiental que les está afectando directamente. A veces esta cuestión teórica no está presente en los movimientos ecofeministas, ¿no? Sino que están más presentes en el ámbito académico, ¿no? Y el ámbito académico a veces pues está muy separado y monta sus debates que muchas veces pues no se corresponden con la realidad. El ecofeminismo constructivista está más vinculado con una concepción más antropológica, y entonces ya no van a caer en el esencialismo, sino que van a decir que, bueno, es decir, que si la razón por la cual las mujeres están en las principales luchas, pues, o porque las mujeres están como más activas ante los problemas ambientales, pues va a ser una cuestión más bien cultural, ¿no? Que un poco lo que antes he explicado con la cuestión del transfeminismo, ¿no? Que este tipo de categorías que nosotros utilizamos, como las categorías de género, pues corresponden a las culturas. Hay diferentes culturas y por lo tanto hay diferentes categorías. Entonces, las virtudes asociadas a la mujer son una construcción histórica y cultural, que no se remiten lo que es a una dimensión ontológica, a una dimensión de la esencia, no es algo que es intrínsecamente propio de la mujer, sino que la cultura y la sociedad lo han ido moldeando de esa manera, y por eso las mujeres se quedan en casa, por cuestiones culturales. Y por eso también, como es una cuestión cultural, una cuestión que también se debería modificar. Si fuese esencialista no se podría modificar. Pero como es cultural, pues es cultural que las mujeres limpien los platos. Entonces, eso no es una razón suficiente porque las mujeres sigan lavando los platos. Como es una cuestión cultural, podemos cambiar la cultura y por lo tanto los hombres también pueden limpiar los platos. Que yo sepa, a ningún hombre se le han caído los dedos por limpiar los platos. Y también, como todas las ecofeministas y todas las feministas, van a cuestionar el androcentrismo presente en muchas culturas dominantes. Y aquí algunas ecofeministas occidentales se remiten solo a la cuestión occidental, pero volvemos. También hay en las culturas orientales, también vamos a encontrar, igual culturalmente no vamos a encontrar cierto androcentrismo, pero sí que vamos, si observamos las sociedades orientales, vamos a ver que giran en torno al hombre. Por lo tanto, podemos decir que el androcentrismo va a estar presente en la mayoría de las culturas, sobre todo las dominantes, ¿no? Bien, tenía una pregunta. Seguimos para adelante. El ecofeminismo materialista, este está vinculado con el ecosocialismo, es decir, son de corte socialista. Y al feminismo de la tercera ola que hemos visto previamente. Entonces, aquí sí que hay una vinculación, aquí sí que hay una lucha explícita en contra del capitalismo. Ellas se consideran anticapitalistas. Entonces, también este es también un ecofeminismo también más vinculado al movimiento social que al movimiento académico. El movimiento académico se remite, por ejemplo, vamos a ver más en el siguiente, en el ilustrado, ¿no? Entonces, este es más social,
más de estar en las calles más que de estar en las aulas. Y entonces tienen una concepción también superadora de la teoría de Marx, ¿no? En ese sentido también las podemos considerar como neomarxistas. Y el ecofeminismo ilustrado, habéis leído un texto de Alicia Puleo, que es una de sus principales Iñaki, representantes. Sí, Freddy. disculpa, es que no, yo no entendí muy bien disculpa, en el anterior, en el materialista, Sí. como un poco la búsqueda, ¿no? Como que era, escucha, lo que recuerdo del texto era como ir a tratar de como generar como, lo que entendí yo, a lo mejor lo entendí mal, Sí, sí. ir a entender como los costos, como ir a visualizar como los costos de lo que, por ejemplo, implica todas estas actividades que tienen que ver con el cuidado, ¿no? Con estas actividades reproductivas Sí. que hablaban, ¿no? Como un poco así súper como concreto, así como una línea de acción así en torno a identificar esos temas, ¿o lo entendí mal? ¿Ese con el materialista o con el constructivista? ¿Con el materialista entendí yo o no, o nada que ver? Porque entiendo que el materialista podría ser como una... Igual los materialistas son como son constructivistas, ¿no? Como que viene de ahí, o me perdí. Sí, pero lo que es el materialista es más, está más vinculado al marxismo, o sea, a la obra de Marx, ¿no? Entonces, Como que, no que te, quizá- te hablan, lo otro es un enfoque como más antropológico y ese es un enfoque más dialéctico materialista. O sea, hay una dialéctica, hay una lucha de clases y esa lucha de clases realmente el capitalismo es vinculado, cosa que no lo dice Marx, con el patriarcado. Entonces, para que todos seamos iguales, tenemos que derribar al patriarcado. ¿Y cómo derribamos al patriarcado? Derribando al capitalismo. ¿Veis la diferencia? En el anterior, el constructivista es una cuestión cultural. Cultural. Entonces, es una explicación más bien de carácter antropológico. Mientras que este podemos decir que también es antropológico, pero desde la teoría de Marx, desde una dialéctica materialista. Entonces, Profe, ¿sí? a mí igual me generó harta duda cuando leí el ecofeminismo materialista. No sé si no habrá quedado bien expresado en el texto, Ya, pero me pasaba que cuando se hablaba del ecofeminismo más clásico, ¿cierto? sí, En una parte le hacen un link al materialista. sí. Entonces ahí ya yo me perdí si es que el materialista estaba como dentro de los clásicos, es decir, hacen la separación como que ser mujer, por así decirlo, son cosas que vienen incorporadas desde el nacimiento. Acá hacían como un análisis de cómo el hombre burgués necesitó, ¿cierto?, a esta mujer que estuvo sustentando el capital y se invisibilizó a lo mejor todo, como decía Freddy, todo el trabajo doméstico. Y yo entendí que por ahí va la lucha, como de reivindicar el rol de la mujer frente a ese proceso histórico también que fue como el desarrollo del capital, pero no me quedó claro como la visión que tenían en cuanto si esto era una construcción social o definitivamente eran características propias de la mujer que tenía que desarrollar este rol. Serían características propias de la historia. Y como dice Marx, la historia es la historia de la lucha de clases. Entonces, lo que hacen las feministas en esta lucha de clases introducen la categoría de género, que no lo habían hecho, el marxismo en sus orígenes, sino que habla en general. El marxismo en sus orígenes habla de lo que es la lucha del proletariado y la del, ¿cómo se llama? Y la del capitalista. Entonces, pero no hay una mirada de género, no hay una mirada de género. Sin embargo, lo que hacen estas feministas de corte marxista, por decirlo de alguna manera, es introducir en esa discusión marxista toda la discusión de género. Por eso tiene una Ya, vinculación muy estrecha con lo que es con el ecosocialismo. Entonces, para ellas, la mejor forma de atacar
ya no basta con derribar el capital, sino que además hay que derribar el patriarcado. Que la vinculación entre capital y patriarcado es mucho más explícita que en el ecosocialismo. El ecosocialismo se centra en la lucha, los problemas ambientales son por culpa del capital. En el caso de las ecofeministas materialistas dirán del capital y del patriarcado. Porque el capital es un producto del patriarcado y es un producto histórico. Por eso es un producto que se puede superar. ¿Y cómo se supera? Pues se supera mediante una revolución. Esa es la propuesta del socialismo. Es la forma de poder superar esta lucha de clases y llegar a una igualdad, pero una igualdad, por decirlo de cierta manera, más redundante, más igual que la que proponía Marx, porque Marx no hablaba de cuestiones de género, que yo sepa. Igual sí, pero al menos por lo que he leído yo del Capital no he visto ninguna cuestión de género. Aunque sí que hay cierto igualismo en lo que es en las sociedades, en los proyectos socialistas que hubo en Europa, pues hay una igualdad muy superior que en la de los países capitalistas, pero si os fijáis en los puestos de poder, todos son hombres. O sea, no había muchas mujeres, ¿no? Entonces, estas ecofeministas en ese sentido son más radicales, ¿no? Entonces, no es cuestión de solo luchar contra el capital, sino que además hay que luchar contra el patriarcado. Muchas gracias, profesor. Yo creo que fue un tema de que no quedó tan claro en el texto, como es esta vinculación. Sí, yo creo que porque no le da mucha, porque no le da importancia. Entonces, al no darle importancia, lo ha resumido. Y también uno ve, cuando uno lee un artículo, ve, claro, cuando el autor está más cercano a ciertas posturas, pues le va a dar más énfasis, le va a poner más color, y en las que uno se aleja, pues le pone menos color. Yo creo que en este caso es probable que la autora no coincida mucho con este movimiento y por lo tanto lo ha descrito de la manera más sintética y por lo tanto igual no tan clara, ¿no? Pero como ustedes ya han visto el ecosocialismo, pues un poco lo que promulgaba el ecosocialismo más la cuestión de género. Están en esa línea. Que también es un feminismo también que ha surgido también de los grupos de izquierda. Muchos partidos de izquierda, sobre todo en España, pues tienen sus grupos feministas, ¿no? Entonces estas feministas se diferenciaban de las otras feministas por su carácter ideológico. En este caso, el ecofeminismo materialista es un feminismo que se diferencia del resto porque tiene una ideología bien clara y precisa, cosa que no sucede en el ecofeminismo constructivista. El feminismo constructivista es una explicación de por qué la mujer está en la casa y por qué la mujer sufre más ante los conflictos ambientales. Sí, ofrecer una explicación. En este caso es un movimiento que construye su propia identidad y además construye su propia identidad política. Es un movimiento político, es un ecofeminismo político. En el caso, por ejemplo, de Vandana Shiva, que está caracterizada como un movimiento espiritual, ella también se presenta como un movimiento político, pero un concepto de política muy diferente al concepto de política de las materialistas. Un concepto político donde también hay una forma particular y diferente de ver la política y que igual no coincide con izquierda y derecha, sino con una forma que trascienda esa dualidad. En el caso de las ecofeministas materialistas, esas son de izquierda, claramente de izquierda, explícitamente de izquierda. Pero sí, reconozco que en el texto no es que esté muy bien explicado, ¿no? Pero bueno, voy a decir que este enfoque ecofeminista se centra en desigualdades estructurales, que eso lo describe ya el marxismo, y como la división sexual del trabajo, el modo de producción doméstico o la explotación del cuerpo femenino. Entonces, por ahí también van los tiros. Bien, si queréis pasamos al siguiente, el ecofeminismo ilustrado. Este es el que se posiciona, es un ecofeminismo también, como lo veis, bastante académico, donde las referentes son catedráticas de ética y de política en universidades españolas, al menos el ecofeminismo español.
Es interesante porque va a romper con esa concepción esencialista del ecofeminismo, diciendo, bueno, hay muchos ecofeminismos, no todos los ecofeminismos son esencialistas, el nuestro no lo es, sigue lo que siguen defendiendo los derechos de las mujeres y los derechos reproductivos y sexuales como derechos humanos, que eso no está reconocido no está aún reconocido, y entonces va a ser un ecofeminismo más académico. También me supongo que habrá movimientos sociales que estén también vinculados a este modelo teórico, y por lo tanto es un ecofeminismo que también va a tener en cuenta gran parte de los debates que se dan tanto en el ámbito del feminismo como en el ámbito ambiental. Por eso pues nos hablan de la cuestión de la superación de las dualidades de género, que esto es lo que trata el feminismo queer, el modelo teórico que presenta Judith Butler, que también ella es teórica, académica y activista. Nos hablan de las prácticas del cuidado, de una ética no antropocéntrica. Esto también nos recuerda un poco también a lo que planteaba Leonardo Boff, ¿no? La importancia del cuidado y que no es algo que es exclusivo de la mujer, aunque culturalmente o históricamente la mujer ha sido la que se encarga del cuidado de la familia, en lo que estas ecofeministas nos vienen a decir que como no son esencialistas, por lo tanto también debería ser parte también del hombre y debería ser también una práctica o un concepto ético que debería estar más presente en las políticas, pero también en las familias, ¿no? en los individuos. Hay un cuestionamiento filosófico muy fuerte hacia el pensamiento androcéntrico, que eso tiene que ver con toda la historia del pensamiento occidental y no occidental también, porque lo vamos a negar. Pensamiento que también muy vinculado con la posmodernidad, porque la posmodernidad lo que intenta es superar el discurso moderno, que es un discurso androcéntrico, antropocéntrico, materialista, de los grandes discursos, de los grandes sistemas de pensamiento, ¿no? Y entonces invitan a otra forma de pensar, que eso también lo podemos encontrar también en la ecología profunda, ¿no? Esa forma de pensar que tiene más que ver con la creación de un sistema de pensamiento propio e individual, más que en la creación de un pensamiento que sea para todos, ¿no? Que hoy en día es lo que Ignacio Ramonet lo cuestiona como el pensamiento único, ¿no? Estos movimientos, que ya lo hemos visto en Leonardo Boff, lo hemos visto en la ecología profunda, buscan por la autonomía del individuo, es decir, es el individuo el que tiene que construir su propia forma de pensar, y una forma de pensar que con una presencia ética muy importante, y aquí en el ámbito del feminismo pues entra esa ética del cuidado que también Leonardo Boff lo ha trabajado, y que también debía estar presente en las políticas ambientales, y en la práctica política, ¿no? Más que en la teoría o en los tratados o en las declaraciones, ¿no? O sea, más una ética que sea que esté más presente en los hechos, más que en el ámbito discursivo. También postulan la lucha por la soberanía alimentaria, que son también planteamientos que lo encontramos en el feminismo de la cuarta ola. Y, en fin, que es un ecofeminismo que se va a ir nutrir de las reflexiones tanto del feminismo como del ámbito ambiental. Y eso sería todo.